como les mencionaba, estos son algunos ensayos en donde nosotros nos preguntábamos si realmente el yodo molecular podía entrar a diferentes órganos de manera específica. Aquí está el yodo molecular en negro y está el yoduro de potasio en gris. Y los controles es cuando nosotros no le dábamos a los animales yodo, ¿sí? Es el basal de su dieta. Y como ven, esta es la cantidad de yodo ingresado, este es yodo molecular, yodo radioactivo, ¿sí? La cantidad de yodo que entraba después de 2 horas que nosotros le dábamos al animal, ¿sí? Y como ven, efectivamente entra mucho más yoduro que yodo a la tiroides. La hipófisis no necesariamente utiliza los dos, ¿sí? La glándula mamaria lactante toma cualquiera de los dos y lo pasa a la leche, aunque pasa más activamente el yodo molecular. Y la glándula mamaria virgen, ¿sí? Capta mucho más yodo molecular que yoduro, y el ovario también, ¿sí? Esto es importante porque más adelante les voy a enseñar los estudios que tenemos con yodo. Sí. ¿El control de dónde sale es la dieta normal de la rata, ¿sí? La dieta básica. No, el control es lo que tú mides, ¿sí? Este control tú le das a la rata simplemente una dieta normal, ¿sí? Y ese es el valor basal que tenemos nosotros de radioactividad, digamos. Y luego se conoce muy bien, por ejemplo, que el yoduro entra por un transportador muy específico. El yodo no entra de manera de difusión pasiva, ¿sí? Ni facilitada. Hay un transportador específico que se llama NIS, que lo que hace es que mete yodo y sodio, ¿sí? Y es muy específico. Este se llama perclorato, ¿sí? Y lo que hace es que inhibe la bomba de NIS. Y aquí lo vemos, ¿no? Si nosotros damos yoduro, se inhibe totalmente la entrada en la tiroides, pero también se inhibe el del yodo molecular, ¿sí? En la glándula mamaria lactante, pues ya queda un residuo de yodo que no se inhibe, ¿sí? Y en la glándula mamaria virgen y en la próstata, como ven, no entra el yodo, pero no entra por medio del NIS, ¿sí? Y en la próstata un poquito, pero el yodo molecular no necesita este transportador, ¿sí? Es decir, entra de otra manera. Entonces los mecanismos son diferentes. Entonces ahora ya me voy a referir un poco a lo que serían los estudios que hemos hecho nosotros. Nosotros sabíamos que efectivamente había datos en donde las algas marinas tenían este efecto anticancerígeno. Desde digamos, la medicina china se conocía que los vapores de algas marinas hervidas y inhaladas por las mujeres ablandaban los tumores mamarios, ¿sí? Se conocía que las algas marinas tenían esos efectos, pero no se había descrito, esto nosotros lo hicimos en el 2005, ¿sí? No se sabía qué tipo de yodo era el que estaba realmente utilizándose, cuál era el bueno, ¿sí? Porque las algas marinas tenían una mezcla de todo esto. Entonces nosotros hicimos un modelo animal en donde nosotros generamos el cáncer con un cancerígeno muy específico que se llama metilnitroseurea. Lo que hacemos es que le inyectamos a la rata intraperitonealmente este fármaco y a partir de las 8 semanas las ratas empiezan a hacer tumores mamarios. Estos tumores son muy parecidos a los humanos, es decir, son de tipo epitelial, responden estrógenos y crean metástasis, ¿sí? Entonces es un modelo que se utiliza mucho en la clínica para poder estudiar sobre todo procesos de iniciación de cáncer. Entonces nosotros lo que hicimos es que 2 semanas antes de inyectarles el MNU, pusimos diferentes tipos de yodo en forma de hormona tiroidea, en forma de yoduro de sodio, que es lo que ingerimos en sal, y como yodo molecular, ¿sí? Y vimos que efectivamente ni la hormona tiroidea ni el yoduro tienen efecto. Sin embargo, cuando dimos el yodo molecular, encontrábamos que se retrasaba la aparición y que solamente 3 de las 10 animales, o sea, un 30%, ¿sí? Generaba tumores. Y que estos tumores se mantenían pequeñitos, no desaparecían, se quedaban pequeñitos.
2 semanas antes en el agua de beber. Se lo damos en el bebedero y entonces ellos están tomando continuamente el yodo en una cantidad equivalente a lo que toman los japoneses. Entonces nos preguntamos qué es lo que estaba haciendo el yodo. ¿Estaba evitando que el fármaco hiciera su efecto o estaba haciendo otra cosa? Entonces lo que hicimos es que en estos animales que se habían quedado con los tumores pequeños, les quitamos el yodo. Y entonces, si se los quitábamos, por ejemplo, antes de que cumplieran las 8 semanas, es decir, 4 semanas, aquí los inyectamos, tenían 2 semanas con el yodo, los inyectamos y a las otras 2 semanas, a las 4 semanas se lo quitábamos, y encontrábamos que cuando aparecían los tumores aparecían igual, es decir, el yodo no había protegido nada, no había hecho nada con el fármaco. En estos animales se los quitábamos a los 20 días y aparecían casi luego los tumores. Es decir, los tumores que se habían quedado pequeñitos volvían a crecer. Cuando nos íbamos a 40 días, ya solamente algunas ratas hacían tumores. Y cuando nos fuimos hasta 60 semanas, ¿sí? Es decir, más de un año, estas ratas ya no hicieron tumores, a pesar de que tuvieron contacto con el cancerígeno. Y es un cancerígeno muy potente, porque acuérdense que a las 20 semanas, aquí está el control, ¿sí? El 100% de mis ratas hizo tumores. Entonces, realmente algo estaba haciendo el yodo, pero no era en la iniciación, ¿sí? Estaba deteniendo la progresión. Y esto coincidía con algunos estudios que habían hecho en los japoneses en las autopsias. Cuando ven, por ejemplo, a los hombres grandes, encuentran que a pesar de que hay muy poco cáncer de próstata en Japón, cuando hacen las autopsias, esas próstatas están llenas de lesiones. Sin embargo, no progresan, ¿sí? Los tumores no progresaban, es decir, se mantenían en una situación pretumoral, ¿no? En lesiones precancerosas o pretumorales. Cuando nosotros encontramos eso, sabíamos, muchos de los químicos nos empezaron a decir, no, eso no puede ser. El yodo molecular es un compuesto que, a pesar de que es una molécula, digamos, neutra, ¿sí? Es poco estable. Entonces, seguramente no es el yodo molecular el que está teniendo el efecto. Claro, tampoco es el yoduro, porque si yo le doy yoduro, entonces no obtengo el efecto. Entonces empezamos a buscar en la literatura de tiroides, que era lo que más se conocía de yodo, y encontramos que había, en los 80s, había unas descripciones de que los hombres que tenían, o mujeres, pues, que tenían problemas tiroideos, que tenían cáncer tiroideo o bien crecimiento tiroideo, ¿sí? Patológico, le daban una solución simplemente por, digamos, serendipia, ¿sí? Les daban una solución de Lugol, ¿sí? A estas gentes antes de operarlas, y observaban que el bocio, este crecimiento anormal, se reducía considerablemente, se limitaba este crecimiento, y entonces ya podían fácilmente operarlo. Pero no se sabía cuál era el mecanismo, hasta que en los 80 empezaron a ver y se dieron cuenta que en la tiroides, que era tratada con altas concentraciones de esta solución de yodo y yoduro, yodo molecular y yoduro, ¿sí? Que es la solución de Lugol, ¿sí? Se presentaba un compuesto yodado que era a partir del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un lípido que se encuentra en todas las membranas, ¿sí? Es un componente básico de todas las membranas, ¿sí? Este ácido araquidónico es fácilmente yodado, se yoda fácilmente porque tiene varios dobles ligaduras, y entonces se yoda fácilmente. Y entonces se generaba una molécula que le llamaron 6-yodolactona por la posición en que se yoda, ¿sí? Que tiene una gran actividad apoptótica en los tirocitos, ¿sí? Es muy potente. Y entonces se había descrito que en estos pacientes que se les daba esa gran cantidad de yodo, se generaban lípidos yodados, y que uno de esos lípidos era esta 6-yodolactona que generaba esto, ¿sí? Entonces, nosotros nos fuimos a buscar en nuestros animales si efectivamente teníamos ácido araquidónico y si teníamos 6-yodolactona, ¿sí? Entonces, fuimos a buscar a los químicos, y aquí están, por ejemplo, los resultados. Esta es una glándula mamaria de una rata control y a la que le dimos yodo en su dieta.
Y una rata a la que le inducimos el tumor, y ya que el tumor estaba grande, le dimos yodo. Y 6 días después los analizamos. Lo primero que nos encontramos y que nos llamó la atención es que los tumores tenían más ácido araquidónico que las células normales mamarias. Después nos dimos cuenta de que no habíamos descubierto más que el hilo negro. Se conocía que prácticamente todos los tumores de origen epitelial tienen una gran cantidad de ácido araquidónico en su membrana, ¿sí? Y cuando fuimos a ver la 6-yodolactona, no le encontramos basal, encontramos un poquito en la que tenía el suplemento, en la glándula mamaria normal que tenía el suplemento con yodo, pero encontramos 15 veces más, ¿sí? 6-yodolactona que lo que encontrábamos en la glándula mamaria. Es decir, habíamos encontrado quizás cuál era el mediador, ¿sí? Es decir, teníamos todas las condiciones. Era una glándula que captaba yodo molecular, tenía una gran cantidad de ácido araquidónico que se podía ayudar, ¿sí? Y aquí estaba, tenía 15 veces más. Lo siguiente que necesitábamos saber es si era activa, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue que hicimos cultivos celulares de líneas que provienen de cáncer de mama humano. Las MSF7 son cáncer mamario que responde diferenciado, responde estrógenos y demás. Y entonces hicimos lo mismo. Le pusimos, esta es simplemente la proliferación celular en días, en horas, ¿sí? El control, el yoduro de potasio o de sodio da lo mismo. 200 micromolar de yodo, aquí veíamos lo que veíamos en los tumores, se detenía el crecimiento, ¿sí? Y cuando dimos la 6-yodolactona, la sintetizamos nosotros, es muy fácil sintetizarla, ¿sí? Encontramos que tenía una potencia mucho mayor que el yodo, es decir, estaba matando a las células, no solo deteniéndolas, ¿sí? Y si ven, son 10 veces menos, ¿no? Lo que se requiere, es decir, es mucho más potente que el yodo.